Hoy vamos a desentrañar una de esas historias que, la verdad, parecen de telenovela, pero que vimos pasar frente a nuestros ojos. La tormenta mediática que sacudió a los Aguilar. Una de las dinastías más importantes de la música en México, sin duda. Totalmente. Y todo empezó con una frase, una sola declaración de Pepe Aguilar sobre Cristian Nodal y su hija, Ángela, que terminó destapando una grieta familiar, pues, enorme. Sí. Y a ver, la idea aquí no es nada más repasar el chisme, ¿verdad? Para entenderlo bien nos clavamos en un montón de reportes, de notas de prensa que siguieron escándalo. Ahora sí que minuto a minuto. Ajá. Queremos explorar qué pasa cuando tu familia es también tu empresa, cuando tu apellido es una marca y cuando una joven tiene que pelear por su propia voz bajo el microscopio de millones. Y es que ese es el punto central, ¿no? La familia Aguilar no es solo, pues, una familia con talento. Son una marca. Son un legado. Claro. Antonio Aguilar y Flor Silvestre construyeron un imperio. Por eso lo que vamos a analizar no es una simple pelea de padre a hija. Las fuentes apuntan a una crisis de marca. Una crisis que amenaza un legado de generaciones. Exacto. Es esa tensión brutal entre un padre que protege y un jefe que controla. Es la rebelión casi inevitable de la nueva generación. Y claro, el papel de las redes sociales, que son como un catalizador, un amplificador que lo convierte todo en un espectáculo público. Sí, un espectáculo que se encendió con una sola chispa. Para entender cómo explotó, creo que hay que volver a la frase exacta, porque si la lees así, en frío, podrías pensar que no es para tanto. No, para nada. ¿Cuál fue exactamente la declaración de Pepe que lo detonó todo? Fue en una entrevista de tele. Y el contexto es clave, ¿eh? Llevaban semanas de rumores, de acoso mediático sobre Ángela y Nodal. Mucha presión ya. Mucha. Entonces le preguntan a Pepe qué opina y él, pues con esa franqueza que tiene, suelta. A mí me da igual con quién ande mi hija siempre y cuando no se meta en problemas ni manche el apellido Aguilar. Ni manche el apellido Aguilar. Uf. Esas últimas palabras fueron la mecha. A ver, a primera vista a mí me sonó como cualquier papá un poco sobreprotector, ¿sabes? El clásico mientras no me la metas en problemas. ¿De verdad hay algo más profundo ahí o crees que los medios lo exageraron? No, para nada. Es una exageración. Aquí es donde la cosa se pone, muy interesante. La frase tiene una dualidad fascinante. Ajá. Por un lado, claro, es un padre preocupado, obvio. Pero la segunda capa, la más pesada, es la del guardián de la marca. Claro. Viendo la marca. Totalmente. Es que no es solo su papá, es su jefe. Y de repente la dinámica cambia por completo. Exacto. Y en un entorno donde Ángela ya se sentía acosada por la prensa, que esa advertencia viniera de su propio padre y en público, pues se sintió, según reportan varias fuentes, como una traición, como si le estuvieran soltando la mano. Claro, esa percepción de abandono o de falta de apoyo fue lo que provocó la reacción inmediata de Ángela, ¿no? Porque no se quedó callada, para nada. La respuesta fue casi instantánea y muy de su generación. Una historia de Instagram. Sí. Publicó un texto muy corto, pero demoledor. Decía: cansa que hablen por ti, cansa que decidan por ti, yo también tengo voz. Directo. Sin nombres, sin etiquetas, pero era un misil teledirigido. Totalmente. Y aquí viene un detalle que a mí me parece crucial para entender la presión que sentía. Según todos los reportes, la historia duró publicada que unos minutos. Casi nada. La borró casi de inmediato. ¿Qué nos dice ese acto de publicar y luego como que arrepentirse tan rápido? Nos habla de un conflicto interno brutal. Por un lado, tienes el impulso genuino, adolescente, de gritar, ya déjenme en paz. Es la hija defendiendo su autonomía. Sí, el arrebato. Pero por otro lado, tienes a la empleada, a la heredera de la marca, que sabe que ese arrebato público va en contra de la imagen de unidad familiar que han construido por décadas. Claro. El borrarla es un intento desesperado por meter al genio de vuelta en la botella. Pero ya era muy tarde. Las capturas de pantalla volaron. Y con eso, la Guerra Fría se hizo oficial. El público se dividió al momento, ¿no? El Team Pepe, que decía que solo cuidaba a su hija y el legado. Y el Team Ángela, que la apoyaba por buscar su independencia. La cosa escaló tanto que se reportó que Ángela se fue un tiempo de la hacienda familiar en Zacatecas. Y eso, ya son palabras mayores. Totalmente. Irse de la hacienda no es como irse un fin de semana con una amiga.
La hacienda de los Aguilares es el epicentro simbólico y físico de su poder. Es el corazón del legado. Exacto. Abandonarla, aunque fuera temporalmente y con la excusa de necesito espacio, es un acto de separación potentísimo. Es una declaración de independencia. Y mientras esta fractura crecía, pues la maquinaria mediática se alimentaba de ella. Hubo un intento de Pepe por calmar las aguas, ¿no? Como una especie de disculpa que no fue realmente una disculpa. Así es. Fue durante un concierto. Hizo una pausa muy dramática y le dijo al público: a veces los padres hablamos de más, pero todo lo que digo, lo digo con amor. Y la gente, claro, aplaudió. Parecía un gesto de paz, un intento por bajarle 2 rayitas a la tensión. Parecía. Pero Ángela no lo tomó así, o al menos su reacción digital dijo otra cosa. En lugar de responder con un mensaje conciliador, su respuesta fue silenciosa, pero muy ruidosa. Muchísimo. Empezó a borrar fotos con su padre de sus redes. Y no cualquier foto, ¿eh? Borró una muy significativa de una entrega de premios reciente. En el lenguaje de las redes sociales, eso es como un portazo en la cara. Es una escalada en toda regla. Es llevar el conflicto del terreno de las declaraciones al de los actos simbólicos digitales. Y cuando parecía que la tensión ya no podía subir más... La historia da un giro de guión. Se filtra un audio. Exacto. A ver, lo de borrar las fotos lo entiendo. Es muy de esta era. Pero la filtración del audio, ¿qué tan probable es que fuera real contra una filtración intencionada para medir la reacción del público? Esa es la pregunta del millón. Y las fuentes no dan una respuesta definitiva, lo que lo hace todavía más interesante. Claro. El audio, supuestamente una conversación privada del equipo de producción de los Aguilar, era devastador. Se escuchaba a gente discutiendo la crisis de imagen y una voz, que muchos medios atribuyeron a alguien del círculo cercano de Ángela, decía que ella se sentía traicionada. ¡Wow! Y que no sabía cómo proteger su carrera sin quedar mal con su familia. O sea, fuera una filtración real o una movida estratégica, el efecto fue el mismo. Les arrebató el control de la narrativa. Su drama interno ya era un producto de consumo masivo. Y justo en ese momento de caos, el personaje que faltaba por hablar, Cristian Nodal, que había estado en un silencio sepulcral, decide aparecer. Sí. Publica un mensaje que parecía muy filosófico, pero que todo el mundo supo leer. Sí, publicó algo como: a veces hay que dejar que la gente viva su propio proceso aunque duela. Sin mencionar a nadie, claro, obviamente. Pero el timing fue perfecto. Se interpretó universalmente como un espaldarazo a Ángela y una indirecta a Pepe. Nodal, con una sola frase, se posicionó, alimentó la polémica y, consciente o no, ayudó a Ángela a construir su propia narrativa. Claro, fue como tirarle un salvavidas, pero al mismo tiempo echarle un bidón de gasolina al fuego. Después de toda esta presión, esta guerra fría digital, llega el movimiento que lo cambia todo. Ángela decide, básicamente, despedir a su familia como managers. Un movimiento sísmico. Las fuentes cercanas detallaron que disolvió el contrato de representación que tenía con la estructura familiar. O sea, rompió profesionalmente. Totalmente. Empezó a armar su propio equipo, nuevos asesores, nuevos productores. Fue una declaración de intenciones clarísima. Ya no quería ser un producto de la maquinaria Aguilar, quería ser la dueña de su propia fábrica. Es increíble la presión. A su edad, tener que pensar no solo en tu novio o tu papá, sino en el activo más valioso de la empresa, es abrumador. Es una decisión de negocios que al mismo tiempo es una ruptura familiar profundísima. Sí. Y ese cambio se notó casi de inmediato en su música y en su imagen, ¿verdad? Absolutamente. Es la manifestación externa de esa ruptura interna. Vimos un cambio en su estilo musical, explorando otros sonidos. Su estética se volvió más atrevida, más personal. Sí, más ella. Y sobre todo el tono de sus mensajes cambió. Pasó a de ser la princesa del regional mexicano, una figura como muy contenida, muy perfecta, a proyectar la imagen de una mujer joven con carácter, con determinación y con un discurso propio. Es un arquetipo clásico, la heredera que debe romper con la tradición para forjar su propio destino. Pero es un riesgo enorme. O sea, estaba abandonando una fórmula probada y exitosísima. La maquinaria Aguilar es una planadora de éxitos. ¿No era un suicidio comercial? El riesgo era altísimo, sin duda. Se alejaba de la seguridad del camino pavimentado. Pero lo que ganaba a cambio era algo que evidentemente valoraba más.
libertad creativa y control. La posibilidad de equivocarse en sus propios términos. Exacto. De que sus éxitos y sus fracasos fueran suyos, y no una extensión del legado familiar. Es una apuesta por la autenticidad, y eso, aunque arriesgado, suele conectar muy fuerte con el público joven. Y como en las mejores historias, después de la guerra, después de la ruptura, las fuentes hablan de que vino una especie de paz. Pero lo interesante es cómo se dio esa reconciliación. Sí, No fue con comunicados de prensa, ni con entrevistas exclusivas. no, fue todo lo contrario. Se describe un proceso lento, discreto, fuera de los reflectores, gestos sutiles, mensajes a través de terceros. Ajá. Y finalmente, se habla de un reencuentro, sin cámaras, que una fuente describió no con palabras, sino con una imagen muy poderosa. Un abrazo largo, denso, un abrazo que significaba más que cualquier disculpa pública. Me parece muy potente eso de que el cierre no fue para el público, sino para ellos, porque todo el conflicto fue público, pero la solución fue privada. Justo. Es casi como si hubieran recuperado algo que el escándalo les había quitado. Exacto. Y aquí es donde se ve el crecimiento de ambos. Lo que las fuentes sugieren es un perdón silencioso. No necesitaron explicarle al mundo que habían hecho las paces. No había nada que probarle a nadie, nada. Pepe tuvo que aprender a la mala que proteger no es controlar y que su hija ya no era una niña. Y Ángela, por su parte, aprendió que esa libertad que tanto buscaba viene con una responsabilidad inmensa, la de ser la única dueña de su camino, para bien y para mal. Sí, el conflicto los obligó a redefinir su relación. Ya no como jefe y empleada, o guardián y protegida, sino simplemente como padre e hija. Al final es una locura, como una historia que arrancó como un chisme de espectáculos sobre una frase, terminó siendo una crónica súper profunda sobre la madurez, sobre buscar tu identidad Sí. y sobre los límites del control familiar cuando vives en un aparador. Ángela pasó de ser la heredera a ser la arquitecta de su propio destino. Y creo que el eco que deja esta historia no es sobre quién tuvo la razón, sino sobre lo frágil que es la fama y la fuerza que se necesita para no perderte en medio de tanto ruido. Definitivamente. Y como reflexión final, este caso nos deja una pregunta fundamental para esta era de exposición total. Cuando tu vida personal es también tu marca, ¿es realmente posible trazar una línea y separar las dos cosas? Es casi imposible, ¿no? O quizás, y esto es lo más complejo, el verdadero triunfo no está en separarlos, sino en aprender a fusionarlos de una manera auténtica, asumiendo que esa autenticidad a veces viene con el altísimo costo de romper con todo lo que el mundo y hasta tu propia familia esperaba de ti.